Bueno, entonces vamos a empezar y como muchos saben, este fin de semana celebramos el 30 aniversario del movimiento para el cierre de la Escuela de las Américas, ya que hace 30 años, este mismo fin de semana, el padre Roy y otros activistas viajaron a la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, para conmemorar el primer aniversario de la masacre en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Exigieron el cierre de la escuela militar que había entrenado a muchos de los responsables. En ese momento nació nuestro movimiento y durante las últimas 3 décadas ha ido creciendo y evolucionando. Aunque hoy no podemos estar juntos en persona, queremos tomar ese momento para estar juntos de manera virtual y analizar y aprender juntos para fortalecer nuestra resistencia y nuestras luchas contra la militarización y intervención estadounidense en América Latina y el Caribe. Queremos analizar el momento en que nos encontramos hoy, igual que el futuro que vamos a enfrentar bajo la administración del presidente electo Biden, quien está orgulloso por considerarse uno de los arquitectos del desastroso Plan Colombia. Sabemos que su administración va a continuar con la exportación estadounidense de políticas neoliberales, junto con el entrenamiento y financiamiento a las fuerzas militares y policías que reprimen a los pueblos cuando ellos se levanten y se oponen precisamente a esas políticas neoliberales. Estamos conscientes que tenemos muchos retos por delante. Algo que queremos compartir es que en los últimos meses, SOA Watch, junto con CICSAL y FOR Presencia por la Paz, hemos trabajado un informe para la Comisión de Verdad de Colombia sobre el papel de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, especialmente el papel de Estados Unidos en entrenar a los militares y policías de Colombia que posteriormente cometieron abusos de violaciones de derechos humanos. En este informe trabajamos junto con CICSAL y nos da mucho gusto tener hoy a Abilio Peña de Colombia, un teólogo y filósofo defensor de derechos humanos, que es co-secretario del CICSAL, que significa el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Óscar Onofo Romero. Abilio también es miembro del colectivo ANSUR y va a empezar este panel hoy. Entonces, bienvenidos, Abilio, y gracias por estar con nosotros. Le doy la palabra. Muchas gracias, Brigitte, por la invitación. A todas y todos quienes nos acompañan en este panel y también las gracias a todas las personas que se están conectando. Primero quiero pues reconocer y agradecer al movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas, el observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas, porque desde el corazón mismo del imperio, como decimos, ha mostrado la más férrea oposición al militarismo que ha surgido de sus entrañas neocoloniales. Las imágenes de aquellas y aquellos que cruzan la línea, que cantan presente ante cada letanía en Fort Benning y ahora en la frontera con México, hablan de la dignidad de los pueblos que resisten. Y eso lo hemos aprendido en otros países de América Latina, entre ellos en el mío, en Colombia. Gracias por esa lección al mundo. Gracias también a esa memoria de Romero, de América, de las misioneras de Merinol, de las personas masacradas en la UCA, todas y todos ellos en El Salvador, donde han estado implicados militares instruidos en la Escuela de las Américas o en otras unidades militares de los Estados Unidos. Y también como ha ocurrido con tantas y tantas personas que han sido asesinadas, desaparecidas, torturadas por órdenes de militares igualmente instruidos en esa academia del horror en otros países de América Latina. Quiero hablar brevemente del momento, como dice Brigitte, de este contexto de cambio de electoral en relación con Colombia. Y destacar que Colombia, en la era del expresidente, ex senador, quien estuvo preso recientemente, Álvaro Uribe,
y de esa era de la que hace parte el actual presidente también Iván Duque, pero también en otros gobiernos, en el gobierno del Premio Nobel de Paz, Santos, se convirtió en la punta de lanza del gobierno de los Estados Unidos para la militarización de la región. Este rol se hizo más evidente durante el ejercicio del gobierno de Trump en los 4 últimos años, con quien se construyeron acuerdos que se dejaron ver en el papel que el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe, del actual presidente de la República, jugó en el estado de la Florida para influir a los latinos en favor del voto de Trump. Y daba mucha risa escuchar a Trump hablando de castrochavismo, un término inventado por Álvaro Uribe en Colombia, lo que expresa lo que significaba ese vínculo para ellos. Bien, en ese último periodo varios hechos ligados en relación entre Estados Unidos y Colombia se sucedieron para mostrar esa relación, que los quiero nombrar brevemente. Entonces hubo un montaje entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia para involucrar a 2 negociadores de paz de La Habana, al conocido como Santrich y al propio jefe de negociación por parte de las FARC, Iván Márquez, con el tráfico de cocaína. En estos días en Bogotá se conocieron cientos de horas de grabación en la que se demuestra que fue la fiscalía la que consiguió la cocaína y los 2 personas que aparecían como mexicanos que iban a supuestamente participar en un negocio de tráfico de cocaína con Santrice y Iván Márquez, pues eran del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos. Lo que hizo que tanto Santrich como Iván Márquez desafortunadamente volvieran a las armas por la ausencia de garantía para sus vidas. Lo que pretendían era un proceso de extradición. También los ataques del presidente Trump al proceso de paz y el apoyo expreso al presidente Uribe cuando estaba en prisión. Dijo en concreto, la anterior administración negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de droga colombianos, se rindieron ante los narcoterroristas y causaron que la producción de drogas ilícitas se incrementara. Eso lo dijo el expresidente en Miami, donde estaban en ese proceso de campaña, el presidente, perdón, Trump, actual y en relación con el proceso de paz colombiano. También en este periodo retornaron las fumigaciones con glifosato. El propio expresidente Duque recomendó que se volviera para fumigar, dicen 154.000 hectáreas que se han dado, con los costos que eso tiene, y fue por una imposición expresa del gobierno de los Estados Unidos, y alrededor de eso ha habido militarización de varias áreas, como vamos a ver también un poquito, nombrar rápidamente más adelante. También se ha dado la participación de mercenarios estadounidenses en el país. En abril de 2019, por ejemplo, fueron los que custodiaron el intento de invasión a Venezuela desde Cúcuta, en el norte del país, a partir de un concierto. Entonces eran mercenarios norteamericanos quienes se encargaron de la seguridad de Juan Guaidó, el líder de la oposición a Nicolás Maduro. También en este periodo se ha dado la presencia de tropas estadounidenses en el país y arribaron a la base militar de Tolemaida, más de 50 de ellos, que son del Comando Sur de los Estados Unidos, que partieron desde Fort Benning, y decían que venían a brindar formación al ejército para el combate antinarcóticos. Esta presencia ha tenido como antecedente 3 hechos de especial preocupación, que fue la incursión de mercenarios estadounidenses desde La Guajira, con la pretensión de hacer tomas a instalaciones petroleras de Venezuela y la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Ya en Venezuela los mercenarios fracasaron en la operación y fueron capturados y pretendían hacer control de instalaciones petroleras.
Otro hecho es que en el mes de enero de este año el ejército de los Estados Unidos adelantó entrenamiento en la base de Ptolemaida a 75 paracaidistas, 82 de la 82 División Aerotransportada estadounidense. En el mes de febrero de este mismo año, los entrenamientos los hicieron en el Mar Caribe, en Cartagena. Pocas semanas después, desde el miércoles 1 de abril, en plena pandemia, inició el despliegue de aviones, helicópteros, buques, tropas al Pacífico y al Atlántico. Se sumaron buques del Reino Unido y de Francia, llegando muy cerca al área venezolana, del mar de Venezuela. Esta operación no se conocía desde la época en que en 1989 Estados Unidos invadió Panamá para capturar al exgeneral Noriega. Y mientras tanto el gobierno de Colombia adelantaba entrenamiento en la frontera con Venezuela. Ha habido oposición de parte de Colombia por la llegada de estos militares estadounidenses. El gobierno colombiano se ha apoyado en el sector del Centro Democrático y los parlamentarios de gobierno para impedir que se retiren del país, porque constitucionalmente tendría que ser aprobado por el Congreso de la República su presencia. Ante esa inestabilidad, están hablando en este momento de salir para el hermano país de Honduras a seguir adelantando operaciones en esa área. Es de recordar que esas tropas tienen como antecedente los comandos Jungla que se han preparado por Estados Unidos en una finca aquí del departamento del Tolima, donde se adiestra desde Colombia a policías de otros países de América Latina, entre ellos de Honduras, el concreto grupo llamado los Tigres de Honduras, que están implicados en la represión a la movilización social que se dio en 2017 tras el fraude electoral, como lo documenta el informe del que habló Brigitte al introducir este panel. Entonces, en perspectiva ya para terminar, esa relación mutua del gobierno de Colombia y Trump creemos que se ve de alguna manera afectada pues por el triunfo de Biden, lo que consideramos que nos da un cierto respiro para un reacomodo, es decir, ese modelo terrateniente paramilitar mafioso que representa la era Uribe, que es de muchas décadas de gobierno, puede verse afectada. Y como él estuvo capturado este año por crímenes, por el delito de intentar intentar ocultar pruebas y de sobornar testigos en procesos donde él estaba implicado claramente por paramilitarismo. Creemos que ese hecho y el que Trump no sigue en el poder puede significar el derrumbamiento de esa era que hemos llamado del uribismo. Lo que no quiere decir que las cosas de fondo en términos de la militarización y el papel estratégico que juega Colombia vaya a cambiar, como bien lo dijo Brigitte. Entonces, consideramos como algunos elementos importantes en relación con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Tenemos que insistir en la depuración de las fuerzas militares colombianas, el cambio de la instrucción de estas fuerzas militares y de policía implicadas en muchísimos crímenes, a la movilización social, etc. Creemos que si eso no ocurre, nada de fondo se va a lograr de cara a la reconciliación en Colombia, de cara al proceso de paz en Colombia, que de hecho ya está profundamente debilitado. Creemos que tenemos que seguir activando nuestra oposición a la fumigación con glifosato. Creemos que tiene que ser una bandera desde todos los sectores, desde la movilización social en nuestro país, pero también desde la presión que podamos ejercer desde los Estados Unidos. También la insistencia en que se retire del todo las tropas militares estadounidenses que se encuentran aquí en Colombia. También trabajar por la suspensión del entrenamiento de Estados Unidos a militares y policías colombianos, como también de colombianos, formación que dan colombianos a terceros países aquí. También la necesidad de que constituyamos comisiones aquí en Colombia, como en los Estados Unidos, para evaluar los manuales de instrucción militar y posibilitar su reforma, asimismo como
el poder conseguir que se pueda evitar que se siga dando la formación de militares colombianos en los Estados Unidos. Creemos que también se debe trabajar por impulsar un nuevo acuerdo de paz con los sectores que volvieron a las armas del ELN, que volvieron a las armas de las FARC, perdón, y del ELN, que en este momento se encuentra en armas, con el gobierno de Colombia. También creemos importante insistir en que renuncie el gobierno de los Estados Unidos a una intervención militar en Venezuela. ¿Se acuerdan que hablaba Trump de que no descartaba ninguna de las posibilidades? Creemos que en Biden también se tiene que trabajar para que esa posibilidad no se dé. Trabajar porque se haga también realidad la promesa que incumplió el presidente Obama, del que fue expresidente Biden, de cerrar el campo de concentración de Guantánamo en Cuba. También la suspensión de las acciones impuestas contra Cuba y el restablecimiento del proceso de la normalización de las relaciones. Y también presionar por el reconocimiento de los pactos de migraciones que han sido desconocidos por el actual presidente. Y muchísimas gracias, y yo paro ahí para dar paso a los demás compañeros y compañeras del panel. Gracias, Abilio. Muchas gracias por compartir con nosotros su análisis. Vamos a hacer otro anuncio sobre la interpretación para las personas que están llegando tarde. So for folks who are just coming in, if you are having trouble, if you need translation to either English or Spanish, you have to click on the bottom of your screen. There should be an option. It's a globe icon at the bottom of your Zoom screen if you're on a computer, and select either English or Spanish. And there's like a yellow arrow in the image. And if you mute the original audio option, the red arrow will turn off the overlay of voices so you have a clearer sound. That's if you're on a computer. And if you're on a phone, on the bottom right-hand corner, there's an option that says more. And if you click more, then there's an option that says language interpretation. And so that will enable you to hear right now in English what people are saying in Spanish. Entonces, solo para los que van a necesitar interpretación, estábamos explicando que si están en una computadora, el botón de abajo es un icono de globo en la parte de abajo de la pantalla de Zoom y puede seleccionar su idioma preferido ahí y hay una flecha amarilla. También la opción de silenciar el audio original desactivará la sobreposición de voces, ¿no? Y hay las instrucciones ahí también en la pantalla. Entonces, ahorita escuchamos de Abilio sobre la situación desde Colombia y sabemos que en los años que vienen Biden se ha planteado que el Plan Colombia, que tuvo resultados desastrosos, debe ser como una guía para Centroamérica, ¿no? Y eso fue algo que promovió Biden cuando era vicepresidente y que también durante su campaña ha seguido promoviendo. De hecho, en su campaña presentó, o su plataforma para Centroamérica es de invertir $4,000 millones en hacer un plan similar, que supuestamente es para la migración. Pero sabemos que todo ese dinero que ellos indican que es como para un supuesto desarrollo, en realidad lo que ha sido en el pasado y lo que se propone Biden para seguir haciendo es realmente dinero para lo que ellos llaman desarrollo, pero que en realidad es como una propuesta de privatización y de políticas económicas neoliberales, que en la realidad significa financiar a las empresas de los élites hondureños en el saqueo de los recursos naturales de los países de Centroamérica, igual que los recursos públicos, como privatizarlos, ¿no? Y eso es como una propuesta que ellos dicen que va a frenar la migración, pero sabemos que de hecho es todo contrario, porque al privatizar y a saquear los recursos naturales y a dar dinero a empresas de los élites para hacer eso, la mayoría del país solo se hunde más en pobreza y siempre ese tipo de propuestas económicas neoliberales van acompañados de la militarización y la ayuda de Estados Unidos para financiar a los militares y policías para reprimir a los pueblos cuando se organizan en contra de ese tipo de mal llamado desarrollo, ¿no? Que al contrario no es desarrollo. Entonces, ahora vamos a escuchar de unos compañeros del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia en Honduras,
que han estado al frente de una lucha muy fuerte en contra de uno de sus proyectos que ha sido celebrado, de hecho, por Estados Unidos, como un ejemplo de ese tipo de inversión que va a supuestamente llevar desarrollo. Y el contrario, todo ha sido al contrario, como ellos van a explicar. Y ese es el proyecto hidroeléctrico Gilamito, que está por ser financiado por la Corporación de Financiamiento de Desarrollo de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son bancos que han recibido ese tipo de dinero, de mal llamado Alianza por la Prosperidad. Y sabemos que eso al contrario va a afectar más, y es lo que vamos a escuchar ahora de Koritza Ortiz y Diego Aguilar del Movimiento Amplio, que es un movimiento social y político comprometido con la lucha por construir una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y el ambiente. Entonces estamos muy felices de tener con nosotros hoy a Koritza y Diego, y les doy la palabra. Muchas gracias, Brigitte, y muchas gracias a los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Gracias por compartir este espacio gracias por invitarnos a compartir este espacio con ustedes. Y bien, vamos a dividir las participaciones en una primera etapa conmigo y una segunda etapa con la compañera Koritza. Bueno, en cuestión de tiempo, no sé cuánto tiempo hay en total, Brigitte. ¿Unos 10 minutos? Como hasta 15 pueden tomar. Sí, ok, listo. Entonces yo voy a desarrollar esta primera parte contextual y la compañera Cori lo va a ampliar en el plano del proceso que se está llevando a través del proyecto hidroeléctrico Gilamito. Bueno, vamos a iniciar haciendo como un mapa contextual, hablar del golpe de Estado en el 2009, eso que mencionaba el compañero Abilio, de lo que pasó a ser la colombianización de la sociedad. A partir del golpe del 2009 en Honduras se marca una nueva etapa, una nueva metodología para realizar golpes de Estado en América Latina, principalmente por la vía judicial, en lugar de hacerlo únicamente por la vía militar, aunque en la praxis, en su ejecución, son complementarias la parte judicial y la parte militar. Este golpe del 2009 lo que provocó en su mayor sentido fue la creciente militarización post-golpe. Hay un pre-28 de junio en Honduras, hay un post-28 de junio en Honduras, y es precisamente con la utilización de distintas bases militares de parte del gobierno norteamericano. Entre ellas, la principal, que es la base militar de Palmerola, Sotocano. David Vine, en su libro La Isla de la Vergüenza, sostiene que en Honduras hay 13 bases militares estadounidenses, ya sean estas construidas, financiadas o pobladas por militares estadounidenses, y hay un supuesto que utilizan, y es de que no es en el marco de la intervención como tal, sino en el marco de que están por invitación de parte del gobierno de Honduras previo al 2009 y con mucha más fuerza en el periodo post-2009. Una cuestión a resaltar de parte de las bases militares es de las 13 que hay una particular, que son las que están en Puerto Castilla, y la del Morocón. Esta del Morocón es un centro especializado, específicamente, Adrienne Pine, una antropóloga estadounidense, lo manifiesta, en donde se utilizan tácticas de guerra similares a las utilizadas en Irak y en el periodo de invasión en Afganistán también. Y en el caso de Puerto Castilla, es en la zona de la Mosquita hondureña, es también la que está dirigida al combate de la guerra contra el narcotráfico. Y aquí nos vamos a centrar en esta parte de la guerra contra el narcotráfico, porque es un eje transversal para la lucha contra la corrupción, para la lucha contra la impunidad, contra los bienes comunes y evidentemente por los derechos humanos de todas y todos. La DEA y la Embajada de Estados Unidos, que en el caso particular de Honduras no tenemos embajador de Estados Unidos, no existe un embajador o embajadora, sino que existe un encargado de negocios. Estas han asumido las responsabilidades de protección de la soberanía, que pasaría primero por una unidad especial
como de cobertura para darle seguimiento a esta. Entonces ellos son los que van permítame. Ellos son los que van de alguna manera a asumir esta responsabilidad del combate contra las drogas. Es muy similar al proceso que pasó Colombia entre los 1980 y los 90. ¿Qué pasa con la fragilidad de esta soberanía? Bueno, si nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si una unidad especial Cobra o si una unidad especial Tigre, que son fuerzas militares, ingresara a los Estados Unidos, realizara recolección de información y de datos, planificara arrestos y asesinatos a ciudadanos norteamericanos? Es muy probable que las sanciones contra Honduras sean o a escala bélica o sean con profundas sanciones comerciales, como ha sucedido con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. Pero pasa totalmente lo contrario. Lo que hay es un extrafinanciamiento de parte de organismos multilaterales donde se da esta idea al ciudadano norteamericano también, como al ciudadano hondureño, que hay un financiamiento contra el combate de las drogas, pero hoy en día no solamente vivimos en un narcogobierno, sino que existen narcopartidos, existe una narcoeconomía circular, existe todo un proceso de blanqueamiento de dinero, y todo esto es a través de las fuerzas militares, de inteligencia y de apoyo judicial de parte de la Embajada de Estados Unidos, lo que provoca la migración masiva, producto de desplazamientos forzados o de desplazamiento por violencia y despojo. Es claro que hay una guerra en nuestro suelo, solo que no hay una guerra declarada como tal. Honduras en el 2015 fue declarada la ciudad, San Pedro Sula y Tegucigalpa, sus dos ciudades más violentas del mundo sin conflicto bélico abierto como tal. En esta guerra no hay normas, en esta guerra no hay reglas, en esta guerra mucho menos se le ha comunicado a la sociedad hondureña que está en una guerra. Y peor, una guerra contra el narcotráfico y también una guerra contra la acumulación desmesurada de recursos naturales. Para el caso del 2009, en el golpe de Estado entre agosto y septiembre, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras inicia un proceso de licitación pública sobre compra de potencia y generación de energía con recursos naturales. Ya existía una normativa en el 2007, pero en el 2009, exactamente en el periodo post-golpe de Estado 2008, entre agosto y septiembre del 2009, inicia todo como una hemorragia legislativa en aprobar procesos de generación de energía con recursos renovables. Y entre ellos inicia el proceso de Mesoamérica, el proyecto hidroeléctrico en Mesapa, en el municipio de Arizona, en la Sociedad Eléctrica Mesoamericana, vinculado al empresario Jorge Minga Bufele, que también va a ser socio de la empresa de inversiones de generación eléctrica S.A. O Ingelsa. Cabe resaltar que todos estos proyectos en su mayoría fueron rechazados por la comisión de dictamen, pero es la compleja red de corrupción que se empezó a entrelazar con mayor fuerza a partir del golpe de Estado, que fue imposibilitando a las capacidades más técnicas, a las capacidades más transparentes, poder desenmarañar un poco esa red de narcotráfico, de corrupción y de impunidad. La energía y la industria energética ingresa con mayor fuerza a partir del Plan Puebla-Panamá en nuestra zona, en nuestra región, con mucha más fuerza en el proyecto Mesoamérica en el 2005 y a partir del golpe de Estado en el 2009 y su hijo como hijo favorito que va a ser el Honduras Open for Business en el 2011. Esto va a generar una combinación entre militarización, represión y financiamiento de desarrollo, principalmente por la banca multilateral y la banca bilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, el DFC, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario, entre otros. Y esto es lo que va a provocar no solamente una profundización de las desigualdades, sino que del empobrecimiento y del aumento de la violencia como tal. La utilización de procesos judiciales, la utilización y conformación de grupos paramilitares, principalmente a través de empresas de seguridad privada como ESPA, que está en el Valle de la Guan, el crimen organizado, las maras y pandillas, los empresarios, fiscales y jueces, van a sostener una postura de fomento al extractivismo como instrumento de desarrollo, siendo el extractivismo su idea de desarrollo dominante como tal. El proyecto hidroeléctrico Gilamito, quien pretende es financiado por el Banco Interamericano,
Es el ejemplo de la participación entre la cooperación internacional, las bases militares y la Embajada de Estados Unidos a través del Congreso Nacional y de empresarios nacionales en manipular e instrumentalizar la legislación a sus intereses, desarrollando complejas redes de corrupción e impunidad. Tal es el caso como los proyectos aprobados en el 2009, así como el proyecto donde fue asesinada la compañera Berta Cáceres en el 2016, que es el caso del proyecto hidroeléctrico de Aguasarca. Para el caso de Gilamito, en el municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, suma una sostenida resistencia de más de 3 años en el espacio denominado Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Este espacio ha sido asediado por las fuerzas militares, ha sido asediado por la Embajada de Estados Unidos, especialmente con su unidad de derechos humanos, ha sido asediada por el Poder Judicial y ha tenido el fatal resultado del asesinato de Ramón Gabriel Fiallos en el proceso postelectoral en el año 2009. Aquí cerraría para darle espacio a la compañera Cori sobre para quiénes producimos tanta energía. Otra pregunta podría ser ¿a qué costo producimos esta energía? Si provoca desplazamientos forzados o si provoca desplazamientos forzados por violencia o en su definidad, pues al final este costo va a ser precisamente por asesinatos y desplazamientos y migraciones masivas. Y cerraría con el desarrollo para quién, para quiénes y en base a qué. Muchas gracias, compañeros. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Coritza. Gracias, Diego. Ahora vamos a escuchar a Coritza. Sí, a ver si puedo. Bueno, un gusto primeramente estar con todos y todas ustedes compartiendo esta tarde. Como bien nos refería el compañero Diego Aguilar, pues el proyecto hidroeléctrico Gilamito, pues ahora refiriendo específicamente sobre este proyecto, pues fue aprobado en el 2009, en el periodo post-golpe, y forma parte específicamente de un grupo de concesiones que fueron otorgadas en este tiempo, que estas concesiones están caracterizadas todas, un paquete de proyectos hidroeléctricos, que es el caso en Honduras, a partir del 2019, y haciendo ahí un espacio, pues hubo un aumento de concesiones en diferentes partes del país, y bueno, y es parte pues de lo que decía la compañera Brigitte, que es, bueno, se pretende pues una privatización dentro del país. Se comenzó con una campaña de privatización y políticas económicas neoliberales pues que pretenden a través de la construcción de estos proyectos pues ofrecen un desarrollo, así lo denominan ellos, para las comunidades. Sin embargo, pues todos estos paquetes, todo este paquete de proyectos que se dieron en el 2009, perdón, pues fueron o estuvieron caracterizados desde sus inicios por estar insertos en un proceso de corrupción, pues en sus diversas fases de concesionamiento. Estos actos de corrupción, por ejemplo, se evidencia uno dentro del proceso mismo y también para con las comunidades en donde fueron o donde van a establecerse estos proyectos, porque no hubo en ningún momento participación de las comunidades, no hubo consulta a las mismas, y el otorgamiento de los licenciamientos y permisos que se dieron o que se tendrían que haber realizado para llegar al punto de permitir el otorgamiento y la contrata de todos estos proyectos, pues no se realizaron debidamente, y algunos, como es el caso de Gilamito, pues prescindieron de estos estudios de impacto ambiental que deben realizarse y que están determinados en las leyes nacionales, pues configurándose específicamente pues todos unos actos de corrupción para dar paso a la construcción de estos proyectos sin que se cumplan los requisitos de ley o establecidos en nuestra legislación nacional.
este proyecto en específico, y bueno, hablar de proyectos Gilamito también, pues es un poco retratar la realidad que existe en nuestro país ahora mismo respecto al saqueo de los recursos naturales o de los bienes naturales en diferentes partes de nuestro país. Pues hay personas, hay compañeros y compañeras pues que están defendiendo los bienes naturales, sus ríos en específico que han sido bueno, privatizados y concesionados a estas empresas hidroeléctricas que están siendo financiadas, o estos proyectos hidroeléctricos que, como bien apuntaba Diego, pues en su mayoría están financiados por capital estadounidense, canadiense, y en específico el proyecto Gilamito, digamos, como ciertos puntos que tienen, y para hablar en general un poco de por qué cómo se han caracterizado el concesionamiento de esto, pues bueno, se han brindado mediante concesionamientos, como decía, llenos de vicios y a través de corrupción. También estos proyectos Gilamito, digamos, y varios proyectos así en Honduras, fue otorgado aun cuando el río está dentro. El río es una este río Gilamito, digamos, es una microcuenca, declarada como microcuenca productora de agua, y se encuentra inserto en una zona protegida que se llama la zona de Texíhuatl, en Atlántida. Está ubicado este proyecto en Atlántida, en Gilamito, Atlántida. También el inicio de esta construcción pues se realizó sin que las comunidades tuvieran la menor participación de la construcción de este proyecto, lo que ocasionó pues que los comienzos de esta construcción ocasionaran impactos ambientales, destrucción, digamos, contaminación del ambiente, sedimentación del río, porque, bueno, en la construcción de este proyecto, pues la empresa removió, digamos, dentro de las montañas, removió árboles, taló árboles, entonces esto generó una sedimentación en el río. Ahí es cuando los compañeros y compañeras de Gilamito pues se dan cuenta que existe una construcción. Entonces, nosotros, desde el Movimiento Amplio también, pues comenzaron a realizar pues una protesta permanente, una denuncia desde el 2010, denunciar todos estos proyectos, los impactos que tendrían dentro de las comunidades, así como las afectaciones que existen. ¿Esto qué ha provocado? Pues bueno, primero las comunidades se fortalecieron y bueno, se incluyeron o se han establecido en una protesta permanente, como decía, que bien lo refería Diego, es el campamento, denomina Campamento Digno por el Agua y por la Vida, y a través de este campamento pues han habido bastante denuncias, digamos, han sido objeto los compañeros que defienden los ríos, que defienden su montaña, pues esto les ha ocasionado específicamente riesgos en su vida, digamos, han sido objeto blanco de amenazas, han sido objeto y blanco de agresiones por parte de personas que están por parte de personas que son que forman parte, digamos, de la empresa hidroeléctrica Ingelsa, que es la que está llevando este proyecto a cabo, y que también son afines al proyecto, porque lo que sucede es que cuando los proyectos llegan a una comunidad, ellos hacen como una especie, supuestamente le denominan consulta, a una reunión con personas que son afines a sus intereses, y bueno, comienzan a querer suplantar el papel del Estado en sí, a ofrecer digamos, a ofrecer escuelas, a ofrecer mejoras en los centros de salud, y claramente hay personas que, bueno, claro, si ellas piensan que es para su beneficio, pues están a favor algunos de este proyecto, y realmente es que es un desarrollo, pues, es un desarrollo
que es ilusorio, porque al final es digamos, es el Estado quien debería de cubrir todas estas necesidades dentro de las comunidades. Estas ideas de desarrollo que lleva el proyecto y que algunas personas pues la creen fervientemente, pues crea dentro de las mismas comunidades una ruptura en el tejido social y provoca pues que las compañeras que están enfrente defendiendo la vida, defendiendo sus ríos, pues sean objeto de agresiones por algunas personas de sus comunidades. También otra característica que existe dentro de estas luchas por los bienes naturales, en contra del saqueo de los bienes naturales, pues es que el Estado de Honduras, lejos de escuchar a las partes que están denunciando, a las personas que denuncian estos actos de corrupción, que están denunciando este saqueo y la violación a sus derechos al agua, a su derecho al río, a su derecho al acceso a la información y al acceso a la justicia, pues en vez de atender estas solicitudes o estas demandas de la población, pues lo que hace es emprender procesos de criminalización judicial a las personas que se identifican como, o que el Estado a través del Ministerio Público, la policía, pues hace levantamientos de perfiles, identifican como los líderes de estos movimientos, pues, que defienden los ríos. Y bueno, así sucedió también en Gilamito, que actualmente existe un proceso judicial de los compañeros y compañeras por el delito de usurpación, le denominan acá. Hasta la actualidad, pues los compañeros siguen en el proceso y se está a la espera de que llamen a juicio oral y público, que es como la última etapa acá dentro del proceso penal hondureño. Y bueno, y todo esto, pues, resultado de las acciones de defensa que realizan nuestros compañeros y compañeras. Honduras específicamente ha sido declarado como uno de los lugares más peligrosos para defender los derechos humanos, para defender los derechos humanos, derechos ambientales. Y bueno, ya decía el compañero Diego también que Ramón Gabriel Fiallos, que era una de las personas líderes de las comunidades, pues fue asesinado por policía, por elementos militares y policiales durante las represiones ocurridas en el proceso postelectoral. Y bueno, otra de los patrones, digamos, que podemos mencionar respecto a estas concesiones y a los fuertes impactos que tienen, pues bueno, es eso, pues las consecuencias que acarrean estos proyectos, aparte de las consecuencias ambientales que tienen un impacto dentro de las comunidades, porque al menos en esta región de Gilamito, las aguas del río Gilamito, pues vienen siendo, digamos, una de las pocas fuentes de agua para consumo humano que existen dentro de esta región de Atlántida, que es departamento de Gilamito, que pertenece al departamento de Atlántida, porque la mayoría de ríos ya fue concesionado dentro de su territorio. Entonces las comunidades quieren o están luchando también para que esta agua sea para uso de las comunidades, para beneficio de las comunidades y no pues como lo pretende la empresa realizar, que es para intereses privados, para intereses económicos. También, bueno, esta otra consecuencia que la pobreza que acarrea todos estos proyectos, porque al final no es un desarrollo como ellos lo plantean, pues siempre esta idea, y es como esta idea con la que venden los proyectos y por la cual también bajo este discurso financian estos proyectos, es con el desarrollo de las comunidades y en realidad es todo lo contrario. Pues acá en Honduras, precisamente en Gilamito, por decir una cosa, y acá hay muchos proyectos hidroeléctricos y muchos casos que están siendo sonados, digamos, la compañera Berta, el caso de Guapinol, el caso de
Pajuiles, que son otros compañeros que están luchando en el departamento de Atlántida por la defensa de su río, pues lo que ha traído estos proyectos ha sido eso, pues de división social, criminalización, agresiones, amenazas a líderes y bueno, en última instancia, pues la muerte de compañeros y compañeras que han estado defendiendo y que se encuentran defendiendo ahora mismo pues los bienes naturales comunes. Y creo, Gracias, Coritza. Listo, Oh. Gracias a ustedes. ¿Querías concluir algo? No, solo saber si Diego quiere aportar algo más, si no, pues ese sería como el aporte. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Coritza, y gracias, Diego, por compartir con nosotros y especialmente les agradecemos porque sabemos que ustedes han estado en la zona donde ha pegado muy fuerte el huracán ETA y de hecho muchas veces también bajo la justificación de la destrucción de los desastres naturales, Estados Unidos también justifica financiar ese tipo de supuesto desarrollo que al final es realmente empobrecer más al pueblo y con toda la represión que viene. Entonces, les agradecemos mucho que han hecho el esfuerzo para estar con nosotros hoy a partir de todas las tormentas que ha habido y también para compartir con todos nosotros sobre la lucha del pueblo del movimiento amplio y sobre la lucha en Honduras, especialmente contra las políticas de los Estados Unidos. Y en la próxima semana también vamos a estar compartiendo con el movimiento de SOWACH varias acciones también que pueden tomar para apoyar la lucha del movimiento amplio en referencia a Gilamito. And so now I'm going to be speaking in English. Si hablas español y vas a necesitar traducción para la próxima panelista que va a estar en español, hay que buscar el globo que está en la parte de abajo de sus pantallas y ahí escoger español. Si están en el teléfono, hay un botón donde dice más que dice interpretación de idioma. Ahí están las instrucciones también. And so there was a technical problem with one of the panelists, Ana Esther Cesena. Anna was going to be sharing with us, but is unable to today, but we're going to be sharing a video with her presentation as so we'll be sending that subsequently. So we'll share that with everybody as well later. So you can look for that in your email. Y en este momento me complace mucho presentar a nuestro siguiente panelista, Pierre Lavoisier. Él es originalmente de Haití, es el fundador del Fondo de Alivio de Emergencia de Haití y un comité de emergencia de Haití. Hay muchas relaciones en la forma en la que los Estados Unidos ha estado, digamos, manteniendo estos regímenes represivos que no tienen relación con la población. Mucha gente cree que solo se permanecen en el poder por el respaldo de los Estados Unidos. Y esto pasa en Honduras, pasa en Haití. Y la resistencia popular es increíblemente fuerte. Así que estamos muy contentos de tener aquí a Pierre con nosotros. El Comité de Acción de Haití y el Comité de Alivio de Emergencia de Haití trabajan con el movimiento para dar información sobre lo que está pasando en Haití, en los Estados Unidos, así como apoyar a los refugiados y apoyar a las iniciativas comunitarias, a las instituciones que trabajan por la liberación del país y la autodeterminación. Pierre nació en Haití, se pasó a los Estados Unidos en 1970 y ha estado activo en varias organizaciones respecto a las cuestiones de justicia social, racial y económica y se ha movilizado contra la imposición estadounidense, la dictadura y así como la dictadura, la deportación, de los refugiados. Voy a darle la palabra a Pierre Lavoisier para que nos comparta la situación en Haití y qué podemos hacer. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes hoy. Y el movimiento de las escuelas de las Américas y intento hablar con un ritmo un poco más lento para ayudar a los intérpretes, pero los Observatorio de las Américas es una organización que aprecio mucho. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están involucrados en el observatorio. Y el hecho que están cumpliendo los 30 años es realmente hermoso y espero que puedan seguir
construyendo la fuerza y vemos el final de la Escuela de las Américas o WINSE, como quieren nombrarlo, pero aún así siento que la institución magnífica debe seguir más allá y debe seguir apoyando la reconstrucción de las comunidades que han sido tan devastadas por las acciones de la Escuela de la América. Es una institución que debe ser acabada. Entonces, por el hecho que hay como un tiempo limitado, saludo a todos los panelistas y todo el público que está con nosotras hoy en día y les agradezco por su solidaridad con la gente, con el pueblo haitiano. Entonces, voy a regresar a lo que llamamos el siglo americano. Estamos hablando de los 40, los 50, con la invasión de los Estados Unidos en Haití en 1915 y la ocupación durante 19 años, del 1915 al 34, y durante ese tiempo hubo un levantamiento de los campesinos y campesinas y estaban reclamando tierra, una reforma agraria justa. Y al punto de ganar, llegó los Estados Unidos apoyando los élites haitianos y también promoviendo su propia agenda. La agenda era de haciendas grandes y de aprovechar los recursos del país. Unos meses antes, en 1914, la Armada de los Estados Unidos llegó y estaban operando en conjunto y fueron al Banco Central y llevaron la reserva del Banco Central y lo llevaron creo que a Nueva York, a un banco allá. Y ese oro nunca ha sido devuelto al país. Fue una cantidad gigante. Entonces, unos meses después, en julio de 1915, fue cuando empezó la ocupación de los Estados Unidos que mencioné. Pero lo que quiero realmente destacar es que hubo la resistencia a la ocupación de los Estados Unidos y pues se supone que unos 20,000, más de 20,000 campesinos y campesinas haitianos fueron asesinados por la Armada de los Estados Unidos. Y también por otros que estaban apoyando el élite haitiano. Entonces, de ese momento en adelante, ha sido la formación del militar haitiano y lo que terminó siendo las fuerzas paramilitares que siguen operando desde ese momento. Y ese era también dejó la entrada de la llegada de un éxodo masivo, los hombres, las mujeres y los niños y niñas que salieron porque sus comunidades fueron arrasados por la guerra llevado por parte de la Armada de los Estados Unidos contra la población campesina. Entonces, ha sido, muchos haitianos tenían que desplazarse a la República Dominicana, a Cuba, donde cuando la ocupación haitiana estaba trabajando en conjunto con los dueños de las haciendas de azúcar y aprovechando de la labor de los refugiados. Entonces, hasta hoy en día, vemos que las raíces llegan de este momento y la generación de una salida masiva de la situación de las personas refugiadas. Entonces, llegando a Papadoc y su hijo Jean-Claude, el Baby Doc, durante la lectura que duró 30 años, casi 30 años, fue muy similar a lo que pasó con Somoza en Nicaragua. Eso fue el modelo, muy similar a Batista o en la República Dominicana con Trujillo. Una dictadura, paramilitares, represión, porque siempre cuando se tiene ese modelo y la destrucción del modelo de la gente y se genera esa miseria para las personas,
y las personas están explotadas, casi no hay resistencia, porque se mata la resistencia con una militarización masiva de la sociedad. Lo vimos en Haití, se junta con esas campañas de terror. Entonces, durante ese periodo, hasta 1986, hubo represión sin paralelo. Se supone que más de 50,000 haitianos fueron asesinados durante la guerra contra las personas de Haití y la Ottoman Kunz, que eran como una milicia oficial que realmente destruyó el país. Los haitianos y haitianas huyeron en números muy grandes. Nuevamente estamos hablando de la situación de los refugiados haitianos. Puedo decir que es muy similar a lo que ocurrió en Centroamérica y muchas otras partes del mundo. Entonces, el movimiento de la gente, del pueblo, que se organizó contra Baby Doc en 1986, y después había una serie de dictadores militares, todos apoyados por los Estados Unidos. Y antes dije que había formación y era por medio del militar haitiano que se pudo seguir con esta violencia durante décadas. Y en 1990 eran las primeras elecciones democráticas. La gente lucharon en 1987. Las personas que habían ido a votar fueron masacrados esperando votar por parte de las fuerzas paramilitares. Y lo menciono porque muchas personas no son familiares con la historia de Haití y lo que pasa hoy en día. Entonces, muchas veces la gente no entiende que hay una continuación, como lo digo, de esa relación tan cercana entre los militares y policías haitianos con la Escuela de las Américas, o las maneras en cómo los militares estadounidenses hacen formación a las fuerzas haitianas. Entonces, como lo digo, es como algo como casi tan cercamente tejido con la formación, el financiamiento y el apoyo que reciben, y también en la guerra que están llevando a cabo. Más adelante tenemos el golpe en 91, y después de 3 años de represión total, y vemos en 2000 nuevamente hubo una votación por Al-Stid. ¿Por qué? Porque por la primera vez en la historia tenemos un gobierno que estaba priorizando la gente, el pueblo, la base, los campesinos, el movimiento de las mujeres, las personas trabajadoras. También estaba construyendo hospitales y también buscaban bajar la militarización o desmilitarizar Haití, porque la agenda del movimiento de la gente, del pueblo, fue representado por el gobierno y era de militarizar Haití y de sacar esta presencia de los Estados Unidos, porque era peligroso por la sociedad, porque generaba golpes, se mataba al pueblo haitiano al favor de los élites. Entonces, por la ganancia del presupuesto militar, que era el 40% del presupuesto, se pudo invertir estos recursos en la construcción de escuelas, hospitales, en tener agua potable, de apoyar
las cooperativas del campesinado. Y eso era la agenda que habían exigido en el 2004, cuando la administración de Bush hijo llevó a cabo el segundo golpe de Estado. Y después de ese golpe, los Estados Unidos impuso la ocupación por parte de la ONU de Haití. Y eso llevó militares de todo Sudamérica, Centroamérica, algunos países de África, del Medio Oriente, y aparte de Cuba y Venezuela. Todos esos países llegaron para imponer la dictadura militar nuevamente. Desde el febrero 2004 hasta el presente, hay una ocupación militar por parte de la ONU. No solamente militar, pero una ocupación, punto. Pues usen un nuevo nombre, igual como cambiaron en las escuelas américas a WINSEC, pero es la misma cosa que está pasando hoy en día en todos los aspectos de la vida haitiana. Ha habido una destrucción sistemática durante casi 17 años de la ocupación de los Estados Unidos y la ONU. En cuanto a las fuerzas militares, la fuerza militar haitiana apoyó fuertemente el OEA, que la OEA es una entidad muy peligrosa para el bienestar para los países de las Américas. También es un vehículo usado por parte de los Estados Unidos para imponer sus políticas extranjeras en los países de las Américas. Y la OEA ha sido usado para llevar a cabo diferentes acciones. Entonces hace falta una limpieza o un cambio o reemplazar esas entidades para entidades que realmente buscan fomentar el bienestar del pueblo. Entonces, pues tengo muy poco tiempo, pero es importante decir que hay una nueva configuración. Y cuando hablo de la ocupación de la ONU, no solamente que llevaran fuerzas después del terremoto tan terrible, pero ha habido masacres sistemáticas. Yo me vino a la mente unos 4, pero tal vez son más. Pero están usando las organizaciones paramilitares. Dicen que son bandas criminales, pero podemos tomar ese ejemplo para aprender. Vemos que están usando lo que se llaman laboratorios. Lo están usando ese laboratorio de Haití antes de probarlos en otros países. Estuve durante las últimas elecciones y eran completamente fraudulentas. Y cuando las personas mostraban las evidencias que eran fraudulentas, los Estados Unidos, por medio de la OEA, dijo no, que no podían dejar avanzar los procesos legales y que no se podría cuestionar el gobierno supuestamente legítimo. En términos de la guerra contra las personas pobres, el gobierno actual ha sido creando fuerzas paramilitares, los llaman nuevamente bandas criminales. Es un truco que juegan con las personas blancas y las personas haitianas también. Cuando los llaman bandas criminales, se supone que son elementos criminales y son, pero que también están contra el gobierno, pero no, esas son bandas creadas por el gobierno. Por eso prefiero que se llaman grupos paramilitares, escuadrones de la muerte. Uno se llama Jimmy Chermesey, es el más notorio. Y es un policía. Y pues su nombre salió como una persona que está trabajando muy de cerca con esos escuadrones de la muerte. Y se dice que fue despedido, pero sigue trabajando de manera sistemática y muy de cerca con la policía para atacar las comunidades.
hubo una masacre en Wasalí, nuevamente con Jimmy Cheriset liderando este masacre. Se supone que mataron a más de 200 personas. Personas fueron mutilados. Estamos hablando de acciones que las personas de Centroamérica, de El Salvador, conocen muy bien este tipo de acciones y en muchos otros países. Pero no hubo ninguna respuesta. Esas fuerzas paramilitares que fueron organizados y han llevado a cabo esas masacres y lo podemos ver en diferentes momentos. Las policías formados por los Estados Unidos son parte de esas estructuras. A menudo estos oficiales de policía son mercenarios que fueron a Haití. Están dando armas sofisticadas a personas que normalmente no tienen plata para comprar un pan. Y ahora tienen rifles automáticas y tienen las balas. Había una ola de matanzas contra activistas a favor de la democracia, como Joseph Simoli, que es un cura, y dijo, ya basta. En diciembre de 2017, más o menos 15 días después, pues se cortaron los fondos de Venezuela que estaban apoyando los programas sociales en Haití. Después, del terremoto, se robó 4.2 millones. Entonces, eso significa que los niños y las niñas en los colegios no reciben ningún apoyo. Fueron robados por esos escuadrones de la muerte. Y pues, les permitan seguir actuando. Se ha matado el jefe de la Asociación de Abogadas, que ha habido asesinatos espectaculares. No voy a seguir con más detalles porque pues podría seguir sin fin, pero es una guerra caliente contra la gente, el pueblo. Hay violaciones masivas contra las mujeres y vemos que es importante que el movimiento contra las escuelas américas sigue educando a las personas sobre lo que está pasando. Se puede mirar en la página web, estamos en la página web, en el Facebook de Haiti Action Network. Entonces ahí pueden buscar más informaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias por ese análisis tan detallado sobre la situación actual, pero también la intervención histórica en Haití, que es una cosa completamente criminal. Y como usted dice, es un laboratorio y se replica esos patrones en el hemisferio. En específico, la intervención de la OEA en las elecciones. Lo vimos en Bolivia el año pasado, generando una sensación falsa de fraude. Muchas gracias por notar esos elementos y las denuncias contra la violencia horrible y el uso de las fuerzas paramilitares. También queremos alertar a la gente que va a haber una semana de acción en noviembre frente a las acciones en Haití. Vamos a compartir la información vía correo electrónico para que se puedan hacer acciones frente al Congreso de los Estados Unidos para dejar de apoyar ese régimen en Haití y tomar otras acciones para terminar el rol en Haití. Ya vamos a cerrar. Tal vez tenemos 1 o 2 preguntas. Creo que solo que habrá 2 talleres más. Habrá como un descanso de 15 minutos y después habrá sobre el imperialismo en la frontera. Después habrá un tercer bloque esa tarde. Aquí pueden ver
los horarios, y eso tiene que ver con la protesta social, la represión y la militarización. Y mañana habrá la letanía tradicional, donde vamos a recordar a las personas que han sido asesinadas y desaparecidos por personas formados y apoyados por los Estados Unidos. Aquí se ven toda la programación, toda la agenda, y lo tienen también en su correo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, y voy a preguntar si hay preguntas. Solo veo una pregunta que tiene que ver con el COVID. A ver si hay más preguntas.